Hay personas que pronuncian una decisión y después pasan varios minutos intentando demostrar que tienen derecho a tomarla. Explican sus motivos, anticipan objeciones y añaden detalles que nadie había pedido. Creen que están siendo claras. Sin advertirlo, están convirtiendo su propia voluntad en un asunto que los demás pueden juzgar. Todo comienza con una frase aparentemente inocente: quiero que me entiendas. Pero a veces comprender no es el verdadero objetivo. Lo que buscas es evitar el disgusto, la crítica o el rechazo. No estás comunicando una decisión. Estás intentando construir una explicación tan perfecta que nadie pueda cuestionarte. Esta es la ley invisible. Cuanto más necesitas justificar una decisión personal, más sugieres que su validez depende de la aprobación ajena. Cada argumento adicional transforma al otro en juez y a ti en acusado. Ya no informas lo que harás. Presentas pruebas para obtener permiso. Imagina un tribunal. Frente a ti hay personas esperando razones. Tú entregas una, la examinan y encuentran una grieta. Entregas otra para repararla. También la cuestionan. Muy pronto has aceptado una regla peligrosa. Solo podrás actuar cuando tus explicaciones logren satisfacer a quienes desean impedirlo. La costumbre suele aprenderse temprano. Quizá cada preferencia necesitaba una causa aceptable. No podías estar cansado. Debías demostrar cuánto habías trabajado. No podías rechazar una invitación. Debías presentar una emergencia. Aprendiste que un deseo por sí mismo no bastaba y que decir no exigía una defensa. Con el tiempo, esa defensa se vuelve automática. Das demasiados detalles para que nadie piense mal de ti. Justificas por qué tardaste, por qué cambiaste de opinión, por qué necesitas espacio o por qué elegiste otro camino. Intentas controlar la interpretación ajena antes de que siquiera aparezca. Pero toda explicación contiene material que puede utilizarse para negociar contigo. Si dices que no puedes asistir porque estás cansado, alguien responderá que descansarás después. Si mencionas falta de tiempo, reorganizará tu agenda. Si hablas de dinero, reducirá el precio. Has ofrecido razones. Ahora intentará desmontarlas. El problema no siempre está en la respuesta del otro. Está en la estructura que tú mismo has creado. Al justificarte extensamente, presentas tu límite como una conclusión provisional. Parece que, si alguien encuentra un argumento mejor, tendrá derecho a modificar tu decisión. Así, un no deja de ser un límite y se convierte en el comienzo de una negociación. La otra persona aprende que la primera respuesta no es definitiva. Basta con insistir, despertar culpa o cuestionar tus motivos. Si te presiona lo suficiente, probablemente producirás nuevas explicaciones y terminarás cediendo. Las personas observan cómo deben tratar tus palabras. Si una decisión breve permanece firme, aprenden a considerarla real. Si cada decisión retrocede ante el desagrado, aprenden que tu voluntad es flexible. No necesitan ser manipuladoras. Simplemente se adaptan al patrón que repites. Quien sí desea controlarte, comprenderá el mecanismo todavía más rápido. No discutirá directamente tu derecho a decidir. Atacará tus motivos. Dirá que eres egoísta, exagerado, desagradecido o incoherente. Y mientras tú intentas demostrar que no lo eres, la decisión original desaparece detrás de tu defensa. En el trabajo, ocurre cuando explicas demasiado por qué una tarea requiere más tiempo, por qué no aceptarás una responsabilidad ajena o por qué una propuesta presenta riesgos. Si hablas desde la culpa, incluso un criterio profesional sólido puede parecer una excusa que necesita autorización. En la familia, aparece como una obligación de justificar cada cambio. ¿Por qué no visitarás? ¿Por qué elegiste esa pareja? ¿Por qué te mudaste? ¿O por qué deseas vivir de otra manera? Quienes estaban acostumbrados a influir en tus decisiones pueden interpretar tu autonomía como una provocación. En una relación puede ser aún más sutil.
Explicas por qué necesitas tiempo, amistades, privacidad o descanso. La conversación es legítima cuando busca coordinación. Se vuelve peligrosa cuando debes convencer a la otra persona de que tus necesidades merecen existir antes de poder atenderlas. Muchas explicaciones excesivas nacen del miedo a ser malinterpretado. Quieres que todos reconozcan tus buenas intenciones. Sin embargo, no puedes gobernar la lectura que otra persona hace de ti. Incluso, la explicación más cuidadosa puede ser distorsionada por alguien decidido a no aceptarla. Ser claro no es lo mismo que convencer. La claridad entrega información suficiente. La persuasión intenta producir una reacción concreta. Puedes explicar una decisión con respeto y aún así permitir que el otro se sienta decepcionado. Su disgusto no convierte automáticamente tu elección en un error. Una razón limpia suele ser suficiente. No podré hacerlo. He decidido no participar. Necesito pensarlo. Ese acuerdo ya no funciona para mí. Son frases completas aunque alguien desee más. Puedes añadir contexto por consideración, pero no necesitas construir una biografía para legitimar cada límite. Después de hablar, aparece una prueba difícil: el silencio. La otra persona espera. Tal vez levante las cejas o deje un espacio incómodo para que continúes. Si no toleras ese vacío, empezarás a llenarlo con argumentos. Muchas concesiones nacen simplemente porque alguien supo esperar unos segundos más que tú. Aprende a reconocer cuando una pregunta busca información y cuando busca abrir una grieta. Quien desea comprender, escucha tu respuesta. Quien desea dominarla, la utiliza como punto de partida para interrogarte. La diferencia no está únicamente en las palabras, sino en lo que ocurre cuando mantienes tu decisión. No necesitas responder a cada acusación. Si alguien afirma que tu límite demuestra falta de amor, puedes reconocer su emoción sin aceptar su conclusión. Entiendo que te moleste. Mi decisión sigue siendo la misma. Esa frase separa dos realidades. Su reacción le pertenece. Tu criterio te pertenece a ti. Esto no significa volverte frío, evasivo o arrogante. Utilizar el silencio para castigar también es una forma de control. La firmeza verdadera no disfruta confundiendo. Habla con precisión, escucha lo necesario y evita humillar. Su fuerza no proviene de hacer sentir pequeño al otro, sino de no abandonarse a sí misma. Esto no significa volverte frío, evasivo o arrogante. Utilizar el silencio para castigar también es una forma de control. La firmeza verdadera no disfruta confundiendo. Habla con precisión, escucha lo necesario y evita humillar. Su fuerza no proviene de hacer sentir pequeño al otro, sino de no abandonarse a sí misma. Tampoco significa escapar de la responsabilidad. Si tus actos dañaron a alguien, debes explicar, escuchar y reparar. Si tomaste un compromiso, no puedes esconder su incumplimiento detrás de una frase breve. La autonomía no elimina las consecuencias. Impide que la culpa sea utilizada para imponer obligaciones que nunca aceptaste. La pregunta útil es esta: ¿estoy ofreciendo información para coordinar o argumentos para que me autoricen? La primera actitud conserva tu posición adulta. La segunda entrega el centro de la decisión. Puedes dialogar ampliamente sin renunciar al derecho de llegar a una conclusión propia. Cuando un límite sea cuestionado, evita inventar razones nuevas. Repite la idea central con palabras similares. No voy a hacerlo. Comprendo que preferirías otra respuesta, pero no voy a hacerlo. La repetición tranquila cierra las puertas que las explicaciones adicionales suelen abrir. Al principio, puede sentirse cruel. Has asociado bondad con disponibilidad y respeto con obediencia. Por eso, la brevedad te produce culpa. Pero ser amable no exige aceptar cada petición. Una negativa honesta causa menos daño que un sí resentido, ofrecido únicamente para evitar una conversación incómoda. También debes permitir que alguien no esté de acuerdo.
Si necesitas consenso para mantener cada decisión, continuarás siendo gobernado por la reacción ajena. La madurez no consiste en eliminar todos los conflictos, consiste en atravesarlos sin convertir cada diferencia en una amenaza contra tu identidad. Algunas personas te comprenderán mejor cuando dejes de explicar, otras se enfadarán. Esa diferencia revela mucho. Quien te respetaba se adaptará a una versión más firme de ti. Quien dependía de tu inseguridad intentará convencerte de que la firmeza es egoísmo. Acepta incluso la posibilidad de ser malinterpretado. No toda opinión equivocada necesita una campaña de corrección. Tu carácter se demuestra mediante patrones sostenidos, no mediante una defensa perfecta pronunciada en una tarde. El tiempo suele explicar mejor que la ansiedad. Una reputación sólida reduce la necesidad de justificarte. Cuando tus actos son coherentes, las personas saben qué pueden esperar. No necesitas anunciar que eres responsable, leal o prudente. La evidencia acumulada habla, y quien decide ignorarla probablemente tampoco será convencido por 20 argumentos. El cuerpo también revela si estás informando o suplicando aprobación. La voz que se acelera, la sonrisa nerviosa, los hombros encogidos y la mirada que busca una señal convierten una frase razonable en una petición. Respira, disminuye el ritmo y permite que tus palabras terminen sin perseguir una respuesta. Antes de contestar, utiliza una pausa, no para intimidar, sino para elegir. Pregúntate qué necesitas comunicar, qué parte pertenece a tu privacidad y qué resultado intentas controlar. Una respuesta pensada suele ser más breve porque ya no transporta toda la ansiedad del momento. Puedes practicar con decisiones pequeñas. Hoy no puedo, prefiero no hablar de eso. Gracias, pero no me interesa. Necesito descansar. No añadirás una historia después. Observarás la incomodidad y permanecerás allí. Cada límite sostenido enseña a tu mente que el rechazo ajeno no es una emergencia. Cuando decidas explicar, hazlo una vez y con intención. Entrega el contexto relevante, no todas las pruebas de tu inocencia. Después pregunta si existe algo que coordinar. Si la conversación vuelve una y otra vez al derecho mismo de decidir, ya no estás aclarando. Estás defendiendo una frontera. El silencio estratégico comienza donde la información deja de ser útil. No consiste en ocultar por miedo, sino en reconocer que ciertas preguntas no merecen acceso ilimitado a tu vida. La privacidad no es una confesión de culpa. Es el espacio donde tu criterio puede existir sin audiencia. El respeto no nace de parecer infalible. Nace de mostrar que puedes escuchar una objeción sin perder inmediatamente tu centro. Tal vez cambies de opinión porque descubriste algo verdadero, pero cambiarás por criterio, no porque la presión haya hecho insoportable mantenerte firme. Observa donde te explicas más de lo necesario. Allí suele existir una persona cuya desaprobación todavía temes. Puede ser una pareja, un jefe, un familiar o una voz antigua que ahora vive dentro de ti. El exceso de palabras señala con precisión el lugar donde tu autonomía todavía necesita fortalecerse. Recuperar esa autonomía no exige una gran confrontación. Comienza eliminando una justificación innecesaria, una frase menos, una pausa más larga, un no que no se convierte en ensayo. Poco a poco, dejas de comparecer ante tribunales que solo conservaban poder porque tú seguías presentándote como acusado. Explica cuando debas reparar, coordinar o compartir honestamente, pero no conviertas cada decisión en una solicitud de absolución. Quien te respeta puede escuchar tus razones sin apropiarse de tu voluntad, y quien solo acepta tus límites después de aprobarlos nunca estuvo pidiendo una explicación, estaba reclamando autoridad. Cada semana revelamos una ley invisible del comportamiento humano. Nos vemos en la próxima.